Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a ver cómo hice este short que subí el otro día. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo romper la pantalla de nuestro móvil. Bueno, por lo menos no hemos roto el móvil de verdad. Y me parece súper interesante para que veáis un montón de efectos que podemos utilizar para conseguir una pantalla rota como esta del vídeo sin tener que sacrificar nuestro iPhone. Para eso os voy a enseñar un poco cómo grabé ese short. Vamos a editarlo dentro de Premiere y nos vamos a llevar parte a After Effects, donde aplicaremos una serie de efectos para conseguir ese look de pantalla rota que habéis visto. Y para que quede lo más mítico posible vamos a utilizar assets de motionarray.com, que es el sponsor de este vídeo. If you're a video creator, you must check out motionarray.com. One platform with everything you'll ever need. Templates, plugins, titles, transitions, music, sound effects. Get it all on motionarray.com. Vamos a ver varios trucos que podemos utilizar para generar efectos como este que acabáis de ver y el flujo de trabajo que yo sigo cuando tengo que llevarme material desde Premiere a After Effects. Además, vamos a ver todos los plugins que tiene motionarray.com y que son una pasada. Añadiremos música y efectos de sonido y os va a quedar un short brutal. Bueno, pues nada, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el short que he estado editando. Y si os dais cuenta, pues tengo varios planos que he grabado con dos móviles. Tengo el plano corto, tengo el plano general y un detalle del tropiezo. Aquí he cortado con esta escena subjetiva y vamos a añadir este giro para después irnos al plano subjetivo del móvil ya en el suelo con la pantalla rota. Toda esta parte de aquí es la que a mí me gustaría aplicarle el efecto de pantalla rota. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar los assets premium de motionarray.com, que como ya sabéis si veis mis tutoriales, es una de las mejores librerías que tiene de todo para convertir tus vídeos de normalitos a wow. Bueno, pues ya estoy en Motion Array y lo primero que voy a hacer es buscar una pantalla rota. Voy a seleccionar todas las categorías y voy a escribir Broken Glass. Voy a bajar hasta Footage, no... Aquí estamos, fotos, y voy a elegir una de ellas. Por ejemplo, esta de aquí me gusta, Broken Glass Hole. Le voy a decir descargar. Vamos a buscar también algunos efectos de sonido de cristales rotos. En esta misma búsqueda tengo varios y vamos a escuchar. Este me gusta, Broken Glass Shards. Descargamos y me gustaría descargar también una música. Me voy a la pestaña de músicas y estas son las nuevas que ha añadido Motion Array. Vamos a escuchar esta. Perfecto, la descargamos también y lo que me quedaría es saber qué plugins voy a utilizar para generar este efecto que habéis visto. Si entro en la categoría de plugins, aquí veréis cómo tenemos el instalador y un montón de efectos que vamos a poder utilizar. Voy a utilizar el instalador de Motion Array Hub, donde como podéis comprobar tenemos también una vista previa de cada uno de los efectos. Yo en este caso voy a utilizar TV Damage, que es una pasada para simular pantallas de televisión rotas, Chromatic Aberration, que si os fijáis lo que está haciendo es desplazar los canales RGB para crear un efecto de distorsión cromática, que queda muy chulo. Voy a elegir también el Auto Volumetrics y probablemente le ponga un toque de este de aquí que se llama D-Res para bajar la resolución y que parezca una televisión antigua. Vale, pues ya tengo claro estos efectos. Fijaros que si pincho en cualquiera de ellos veo un pequeño previo de cómo va a ser ese efecto y simplemente volvemos a Premiere. Este es mi vídeo original, aquí estoy hablando, tropiezo y aquí es donde el móvil cae, ¿veis? Y me gustaría empezar a aplicar mi efecto. Y lo que voy a hacer es súper sencillo. Yo he grabado a 24 fotogramas por segundo y en 4K, pero mi Sequence Settings, si os dais cuenta, la he hecho a 1080 en formato vertical 9:16. De modo que puedo escalar mis plates de 4K o hacerlos más pequeños o hacerlos más grandes sin perder calidad. Bueno, pues esta es la parte que me gustaría llevarme a After y simplemente lo que voy a hacer es seleccionarla y decir Control C. Y cuando me vengo a After Effects voy a crear una nueva composición. En este caso también es 9:16, 1080 por 1920, 24 fotogramas, ok. Y si yo le digo Control V, me va a pegar todos esos fragmentos. Pero fijaros que me los ha pegado en un punto un poco extraño. Si yo quiero pegar algo dentro de After Effects y que se pegue al principio de mi secuencia, o en el punto que yo elija, en este caso voy a pulsar Control Alt V y automáticamente
pego todos mis clips a partir de ese punto. Bueno, pues ya los tengo aquí, no están corregidos de color y no se parecen en nada uno con otro. Aquí cambia el balance de blancos y queda bastante horrible, ¿vale? Esto lo puedo ajustar en Premiere si quiero. Si vengo aquí a Premiere, voy a borrarlos de After, vengo a Premiere, aquí el balance está más o menos bien, pero a partir de un punto cambia, ¿vale? Lo que voy a hacer es cortar, voy a seleccionar Lumetri Color y en la parte peor voy a elegir el Auto White Balance con este valor de aquí. Simplemente voy a copiar, lo voy a aplicar en los demás, Paste Attributes, solo los efectos, ¿ok? Y ahora fijaros cómo todos los demás tienen aplicado esa corrección. Aquí voy a hacer una transición y en este caso aquí han cambiado un poco. Voy a ajustar porque sé que mi pared debería ser blanca. Pues toda esa información, de nuevo, la selecciono, Control C, en After Effects, pego y pego junto con esos efectos. La transición, lo que me ha dejado es un tiempo de solapamiento. Necesitaría recrearla de nuevo. ¿Veis? Los clips que he pegado tienen también el efecto de Lumetri. Lo que voy a hacer es importar los assets. Tengo mi cristal roto. Por ahora solo con el cristal roto tendría bastante y lo que voy a hacer es colocarlo encima de todo. Vamos a escalarlo, que cubra la altura de nuestra composición, más o menos, y lo voy a desplazar hacia un lateral. Voy a cambiar el modo de fusión de normal a screen. Lo que quiero hacer es un pequeño detalle. Voy a crear una capa de ajuste y la voy a llamar escala. Voy a hacer varias capas de ajuste. En lugar de aplicar los efectos clip por clip, lo que haré es generar capas de ajuste de modo que los efectos se estén aplicando desde la capa de ajuste hacia todo lo que se encuentre por debajo de la misma. Pues en este de escala, lo que voy a aplicar es un efecto que se llama Transform, que aparece por defecto en After Effects, y voy a generar una escala del 108 y además voy a mover la posición hacia un lateral y hacia arriba. ¿Para qué? Para ahora, desde esta capa de ajuste, voy a guiarme por los fragmentos del cristal y voy a generar una máscara en algunos de ellos, por ejemplo, pues en este primero, en este segundo, me gustaría en este de aquí, para que si os dais cuenta, estamos haciendo que ese efecto afecte solo a los trozos que están enmascarados y que realmente parezca que el cristal está roto y que está deformando lo que tenía por debajo. Voy a ir un poco de feather, selecciono todas mis máscaras y desde feathering quiero, por ejemplo, 6 píxeles. Fijaros cómo ya mi imagen tiene otro aspecto totalmente diferente, mucho más cercano a un golpe. Lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajuste. Control Alt Y es el atajo de teclado para que generéis una capa de ajuste y a esta la voy a llamar FX01. Y aquí es donde voy a empezar a aplicar los efectos que nos hemos descargado desde Motion Array. El primero que voy a utilizar es el de Chromatic Aberration, MA, Channel, Chromatic Aberration, y fijaros cómo está desplazando los canales RGB para generar este efecto de dispersión de la luz tan realista, sobre todo en un caso como este en el que tenemos un cristal que está deformando, digamos, los rayos de luz que le llegan. Pues este me gusta. En el caso del cristal tiene demasiados puntos, demasiada suciedad, probablemente podría ajustarle las curvas un poco, ¿vale? Así me gusta más. Incluso podría probar a añadirle también el efecto de Chromatic Aberration al cristal, a ver qué pasa. Me gusta, ¿vale? Y ahora me gustaría enfatizar mucho más este golpe. Para ello, vamos a crear un nuevo sólido de color negro. Vamos a precomponer, y a esto lo voy a llamar máscara. Voy a copiar el cristal, lo voy a pegar aquí. Pero le voy a decir que simplemente quiero que sea una capa guía, porque solo me va a servir para la posición de los efectos que voy a aplicar. En este caso lo que voy a hacer es generar otra capa blanca. Le voy a añadir una máscara. Le voy a aumentar el feather bastante y voy a animar la expansión. Lo voy a colocar en este caso en negativo para que desaparezca en un tiempo rápido, pues por ejemplo de 12 frames, que es medio segundo. Voy a hacer que vaya a total. La velocidad de estos keyframes, F9, para convertirlos en easy in, easy out, lo voy a controlar desde el diálogo este de aquí, que es el de velocidad. Si no os aparece este tipo de gráfico, si hacéis clic derecho, tenéis la opción de gráfico de valores o el gráfico de velocidades. Yo en este caso elijo velocidad y
Vamos a hacer esto un poco más grande. Y quiero que toda la velocidad sea mucho mayor al principio y después decaiga. Algo así. Perfecto. Como mi cristal está como capa guía, no se va a renderizar. Y ahora lo que voy a hacer con esta máscara es decirle a este cristal que utilice la máscara, pero en el modo luminancia, para aparecer. Y también a la capa de ajuste de escala. Máscara, luminancia. Ahora, tanto el cristal como ese efecto de escala aparecen basados en esta máscara que hemos creado. Me gustaría enfatizar un poco más todo esto usando el resto de efectos de los que hemos hablado. ¿Vale? Tengo aquí mi Motion Array Hub, voy a utilizar el DRES, con lo cual voy a crear una nueva capa de ajuste y la voy a llamar DRES, la voy a colocar aquí abajo. DRES, perfecto. Y este efecto me gustaría que, ahí estamos, durara no demasiado. Muy bien. Y lo que voy a hacer es sacarlo en lugar de a corte. Voy a generar un cambio de opacidad de 0 a 100 y de nuevo, ahí estamos. Que sea de más rápido a más lento. También lo que voy a hacer es seleccionar el final de mi último clip y hacer un trim comp to work area para reducir el tamaño de mi composición y que no sea tan larga. Vale, ahora ya mi composición dura exactamente lo que dura mi material de vídeo. Antes del DRES me gustaría utilizar, nos vamos a Motion Array, Hub, y habíamos hablado de utilizar, ¿dónde está? El TV Damage. Perfecto. Nueva capa de ajuste. Uso tantas capas de ajuste para tener los efectos de un modo más visual separados y poder jugar con las duraciones de cada uno de ellos y si quiero que uno afecte más o menos. Pues a este de aquí lo voy a llamar efecto TV Damage. Y fijaros que tenemos varios presets. Le voy a decir, por ejemplo, All Tape. Y también quiero que empiece más o menos por aquí. Y lo que puedo hacer es usar el DRES y duplicarlo para añadirlo en determinados momentos. Lo voy a hacer bastante corto. Por ejemplo, cuando hay un corte, selecciono esta capa y con corchete, ¿veis? La coloco en el cambio, en el corte. Y lo que voy a hacer es, de nuevo, salida, duplico, me la llevo ahí y lo voy a añadir una vez más, duplico y corchete. Pues así lo tenemos. Nos faltaba añadir este de aquí, que se llama Auto Volumetrics, que también voy a crear una nueva capa de ajuste, Volumetrics, que lo que me hace es generar este tipo de glow y que me gustaría que coincidiera con el final del DRES. ¿Veis? Como si el móvil estuviera recibiendo demasiada luz en un momento determinado y después vuelve a la normalidad. El efecto de TV Damage también me ha gustado, lo voy a repetir y a esto lo voy a llamar TV2, TV Damage, y le voy a cambiar su modo de fusión a Screen y lo voy a dejar durante el resto del vídeo. Y ya casi lo tendríamos. Solo nos queda exportar. Para eso podéis veniros a composición y añadir a la cola de render Add to Render Queue o el atajo Control M. Yo en este caso voy a utilizar ProRes High Quality y lo voy a llamar con roto. Le vamos a decir render y si activamos el bloqueo de mayúsculas bloqueamos el update de la pantalla y el render ya un poco más rápido. Mientras esperamos a que termine el render, quiero deciros que os voy a dejar un descuentazo para que podáis suscribiros desde ya a motionarray.com y disfrutar de todos estos efectos y de la brutalidad de assets que tenéis disponibles para empezar a utilizar ya en todos vuestros proyectos y convertiros en unos creadores de contenido super top. Bueno, vamos a volver a nuestro tutorial. Bueno, pues me he puesto mis cascos para poder escuchar mejor la edición y lo que vamos a hacer es, hemos importado en Premiere nuestra exportación desde After Effects y la vamos a colocar en su lugar. Me acabo de dar cuenta de que probablemente me hubiera gustado que empezara un poco más tarde y lo que voy a hacer es coger el efecto de aparición del cristal y lo voy a retrasar un poco. Voy a encadenar esto. Perfecto. Y ahora me gustaría traerme los efectos de sonido que habíamos descargado.
Yo he cogido algunos sonidos extra, he buscado glitch dentro de Motion Array y he visto uno aquí que me ha gustado bastante, que es este de aquí. Dirty Signal Static. Este me ha gustado mucho y también he buscado impactos. Me he descargado este de Action Trailer Impacts que me han parecido una barbaridad. También me he descargado unos de tensión que me han parecido muy interesantes. Y vamos a importar el ruido del cristal roto. Solo necesito el principio y lo voy a colocar aquí. Vamos a bajar un poco. Vamos a importar también nuestra estática. Este trozo me gusta y lo voy a colocar justo después del ruido del cristal. Menos 11. Voy a retrasar un poquito. Perfecto, me gusta y me gustaría poner también... Voy a coger nuestra música, la versión de 30 segundos y voy a coger el impacto, Tension Points, que es esta música de tensión que me gustaría que coincidiera este final con el tropiezo, para marcar esa tensión de que va a pasar algo malo en cualquier momento. Algo por aquí. Me la llevo hasta el principio. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo romper la pantalla de nuestro móvil. Vamos a bajar un pelín, 12, perfecto. Y ahí vamos a añadir esta resolución tan épica. En Ahí el estamos. vídeo de hoy vamos a ver cómo romper la pantalla de nuestro móvil. Bueno, por lo menos. Vamos a bajar un poco, 11. Y esto ha quedado epicazo, epicazo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo romper la pantalla de nuestro móvil. Y la música me gustaría que empezara en la segunda parte. Cuando ya empezamos a hablar con el móvil roto, vamos a bajarlo un poco y entra la música para la segunda parte del vídeo. Perfecto, vamos a bajarlo un poco más. Vale, pues con esto ya lo tendríamos. Hemos añadido efectos de sonido, hemos añadido nuestro efecto de pantalla rota y esto ya está listo para exportar a redes sociales y volverse viral. Bueno, pues ya habéis visto que es súper sencillo coger un vídeo que hemos grabado con nuestro móvil y convertirlo en una barbaridad con efectos de sonido, con músicas, con un montón de assets que nos hemos descargado desde Motion Array y podemos generar un contenido para nuestras redes de calidad brutal. Y para que podáis disfrutar de Motion Array desde ya, que es el sponsor del vídeo, os voy a dejar un descuento para que podáis suscribiros hoy mismo. Si queréis que suba más contenido de este tipo, más corto y centrado en vídeos para redes sociales y cosas que podemos hacer con After Effects o desde edición en Premiere o en DaVinci Resolve, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, que no cuesta nada. ¿Y estáis suscritos al canal? ¿Cómo que no? Pues este es un momento ideal para que lo hagáis. Si no me seguís en Instagram, ¿qué esperáis? Cuelgo un montón de contenido que no veréis en YouTube. Aquí tenéis mis redes sociales. Son un poco difíciles de pronunciar. KSPMN. Si os ha gustado el vídeo, tenéis aquí un botón para darme las gracias, invitarme a un cafelillo y me podré tomar un café a vuestra salud. Y también os he dejado etiquetadas varias prendas de mi tienda de camisetas, donde vais a poder encontrar camisetas brutales, mucho más míticas que esta que llevo. También tenéis el Discord, el blog, bueno, un montón de cosas. Y todo está en la descripción del vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos a la próxima.